Hoy te resumo, existencia. Retomando la historia desde el capítulo anterior, de regreso en la ciudad el ejército sin previo aviso abriría fuego en contra de Jain y de Dawn, en donde esta última al ver su inminente muerte solo podría llorar aterrada, mientras que el prota recordando los momentos felices con ella no pudo evitar llenarse de remordimiento. Así antes de que pudiera percatarse sería impactado, y aunque los disparos de los tanques no eran nada para él, no pudo evitar intervenir para salvar a Dawn del ejército. Pues a pesar de que Jain reconocía que Alice era diferente a su madre, todavía quería protegerla, por lo que desviando su atención le preguntaría a Dawn si acaso deberían ir con Alice. Sin embargo ella no le daría ninguna respuesta, ya que se encontraría aterrada por lo que estaba sucediendo. Así que Jain explicaría la situación, haciéndole saber que los líderes del país querían matarlo a él y a Alice para salvar a otros, por lo que quería saber si ella pensaba que era justo lo que estarían a punto de hacer. No obstante, Dawn entre lágrimas le haría saber que no entendía nada de lo que le estaba hablando, y de lo único que sí estaría segura era que estaba asustada. Al mismo tiempo el comandante daría la orden para apuntar nuevamente, sin embargo, en el momento que se disponía a dar la señal para disparar algo lo detendría, viendo que se trataría de Jain quien lo habría tomado por el rostro, elevándolo ante el horror de los demás soldados. Pues para Jain la idea de sacrificar a una minoría por el bien mayor era algo ilógico, pues consideraba que el sacrificio debería ser algo de su propia elección y no algo dictado a los demás. Aunque en última instancia eran los fuertes quienes decidían, por lo que esta vez él decidiría el destino de la humanidad, tras mencionar esto comenzaría a aplastar la cabeza del capitán, hasta que finalmente debido a la gran presión terminaría haciéndose añicos, aunque la masacre no se detendría pues momento siguiente Jain con un simple movimiento acabaría con el resto de los soldados. Todo ante la mirada aterrorizada de Dawn, quien no podía comprender cómo aquel joven carismático era capaz de tal atrocidad. Simultáneamente al lugar llegaría un avión de reporteros, quienes al ver los cuerpos de los soldados se llenarían de terror, preguntándose quién era aquel misterioso ser. Sin embargo la batalla estaría lejos de terminar, debido a que los militares seguirían llegando uno tras otro, y entre todo este confrontamiento Jain reflexionaría sobre los humanos, ya que había aprendido su lenguaje y su forma de pensar, así como sobre su mundo, solo para darse cuenta de que se consideraban la medida de todas las cosas. Pues todas las criaturas vivientes perecían a manos de los humanos de diversas maneras, ya fuese para servir como alimento, decoración o simplemente por diversión, y Jain quien había experimentado todos los aspectos de la existencia, a pesar de haberse convertido en humano todavía no podía soportar la arrogancia de la humanidad. Por lo que sin dudarlo ni un segundo acabaría con los soldados frente a él, centrando su atención sobre aquellos molestos reporteros, de quienes se desharía con frialdad arrojándoles una piedra, provocando que el helicóptero perdiese el control y terminase explotando. Sin embargo al ver que una parte de la hélice se dirigía a Dawn, la indiferencia que Jain mostraba hacia los humanos desaparecería, protegiéndola rápidamente antes de ser alcanzada. Ya que como un humano también había aprendido que en las personas había bondad, y aunque sus pensamientos se contradecían en el campo de batalla, él ya había elegido el camino que tomaría. No obstante al ver a Dawn llorando de miedo, Jain se daría cuenta de que no podía ignorar a sus seres queridos, por lo que ahora en lugar de aniquilarlos a todos, se retiraría para proteger a Alice de las garras del gobierno. Mientras tanto esta última, escaparía fácilmente del laboratorio con algunas personas siendo controladas por el Esther, y viendo que la situación se estaba saliendo de control, el personal de seguridad recurrió al plan B, el cual era eliminar a Alice sin mediar palabras. Ante tal situación los cuerpos controlados por el virus se arrojarían al fuego cruzado, en donde debido a que Alice era el cuerpo principal, podría sentir cómo era masacrados por los agentes. Así que para evitar muertes innecesarias, Alice golpearía su cabeza con fuerza contra el suelo, liberando momentáneamente a los científicos del control del Esther, cuando repentinamente una voz resonaría en su mente, recordándole que aquellos humanos querían matarla, mientras que él quería salvarla ya que tenía una relación simbiótica. Sin embargo, Alice no permitiría que alguien más tomase sus decisiones, golpeándose nuevamente contra el suelo para liberarse del Esther, no obstante era consciente de que en cualquier momento podría retomar el control, y viendo que terminar con su vida significaría salvar al mundo entero, tomaría un arma de la cercanía con el propósito de autoeliminarse.
Y pese a los desesperados intentos de Lester por detenerla, Alice ya había tomado una decisión, por lo que sin más vacilación apretaría el gatillo. Afortunadamente para ella sería detenida en el último momento por Jain, causando la molestia de aquel agente de traje, quien cuestionaría las acciones del prota, pues consideraba que Alice había tomado la decisión correcta, ya que su sola existencia amenazaba a todo el mundo. Aunque Jain no compartiría su opinión, dado que la existencia del Lester realmente no significaba una amenaza ni para los animales ni para el bosque, ya que después de todo, la verdadera amenaza para el mundo eran los humanos. Así que no habría problema alguno si Alice vivía para acabar con la humanidad, enfureciendo aún más a la gente, quien sin dudarlo tomaría su arma para un doble asesinato. Desafortunadamente, antes de que pudiera alcanzar su objetivo, su cabeza sería separada de su cuerpo, pues Jain no dejaría morir a Alice incluso si eso significaba enfrentarse a todos los humanos. Con la muerte de su jefe, el resto de los agentes intentarían acabar con la vida de Alice, tan solo para encontrarse con la muerte. Sin embargo, cuando estaba a punto de matar al último de ellos, Jain se detendría ante los gritos desesperados de Alice, quien le suplicaría que se detuviese. Desafortunadamente ya no era aquel chico que conocía, pues Jain sin expresión alguna acabaría con el último de los agentes. En ese momento la imagen del inocente y amable Jain se había ido, en cambio ante Alice se encontraba alguien que podía fácilmente hacer daño a cualquiera que se atreviera a amenazarla, y aunque para Jain fue legítima defensa, para Alice era difícil de aceptarlo, desconociendo por completo a la persona que tenía delante. Ante su confusión, Jain admitiría que el amable y gentil Jain del pasado era tan solo un caparazón, porque la persona que estaba frente a ella ahora era su verdadero ser. Sin embargo, ambos estaban del mismo lado, por lo que planearía protegerla aunque el mundo fuese destruido en el proceso. Al mismo tiempo, otro grupo de fuerzas militares se estarían acercando a los laboratorios, por lo que Jain planearía sacarla de aquel lugar. No obstante, Alice se negaría, afirmando preferir morir antes, puesto que comprendía que el Lester representaba un grave peligro para la humanidad, por lo que prefería tomar la decisión de suicidarse. Provocando un cambio repentino en la actitud de Jain, quien habría considerado cortarle todas las extremidades a Alice para acelerar el escape, pero al final habría decidido no hacerlo por miedo a causarle dolor. Por lo que, yendo directamente al grano, Jain le preguntaría si realmente quería morir, revelando que él había vivido durante miles de millones de años, y había experimentado incontables vidas de las cuales no albergaba ningún arrepentimiento. Sin embargo, nunca había contemplado acabar con su propia vida. Pues para Jain todo ser existente deseaba vivir, y Alice no era una excepción, ya que realmente se estaría engañando a sí misma, por lo que finalmente, revelando sus verdaderos sentimientos, Alice estallaría en llanto. Tras esto, al lugar llegarían aún más agentes de traje, sellando su destino al ser percibidos por Jain como una amenaza, pues Alice finalmente habría decidido no intervenir para detenerlo, aceptando que a partir de ahora su vida normal había terminado, ya que su mera existencia estaba manchada de sangre. Y sin ningún agente que se interpusiese en su camino, el dúo se dirigiría a la oficina del investigador en jefe. Desafortunadamente no tendrían suerte, ya que todos los documentos habían sido confiscados por el gobierno. Además, gracias a las capacidades de Lester, Alice se percataría de que algo se estaría acercando, pues 1129 soldados se habrían reunidos a las afueras del laboratorio con la intención de eliminarlos a ambos. En cuanto al ejército, el número de bajas había superado los 2000, por lo que al detectar a su objetivo en la azotea, estaban decididos a concentrar todos sus esfuerzos en erradicar esta amenaza para la nación. Sin embargo, las hormigas siguen siendo solo hormigas, pues en un abrir y cerrar de ojos Jain acabaría con los soldados, marchándose en un mar de sangre y cuerpos junto a Alice. En cuanto al gobierno, Sang-Joon había llegado a la oficina del presidente para solicitar autorización para usar misiles y así eliminar a Jain y a Alice, persuadiéndolo al afirmar que el enemigo de la nación esta vez era excesivamente peligroso, por lo que el uso de misiles era necesario. Sin embargo, el presidente se mostraría reacio debido a que el ejército todavía estaba presente, además que el uso de misiles podría causar bajas civiles. No obstante, Sang-Joon no habría ido para obedecer las órdenes del presidente, ya que después de todo, si él no quería aprobar el lanzamiento del misil, Sang-Joon simplemente lo mataría con la excusa de salvar a todos.
Y viendo que el presidente no planeaba cambiar de opinión, Sang-yoon sin dudarlo acabaría con él, atrayendo la atención de los guardias del presidente, quienes al entrar en la habitación se sorprenderían al ver a su líder muerto, pidiéndole rápidamente a Sang-yoon que explicase lo que había sucedido, obteniendo como respuesta que el presidente estaba infectado con el éster. Aunque los agentes no creerían tal tontería, sin embargo antes de que pudiesen arrestarla un grupo de soldados interrumpiría en habitación, acribillando inmediatamente a los guardaespaldas del presidente. Tras esto se reuniría por la fuerza con el secretario en jefe, para intentar convencerlo de unirse a su causa, sin embargo el secretario no congeniaría con su visión del mundo, por lo que terminaría con el mismo destino del presidente. Así el golpe de estado había terminado con la victoria de Sang-yoon, sin embargo al enterarse de que Ha-in y Alice habían escapado, culparía al presidente por su lentitud, ya que si hubiese aceptado su petición mucho antes eso no habría sucedido. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I can...